Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Bienvenido al episodio número 17 de nuestro podcast A Corazón Abierto. Hoy con una nueva historia. Yo sé que la emoción es real de cada miércoles de decir de qué vamos a hablar, qué historia vamos a contar, qué tema vamos a tratar. Y es chistoso porque déjame contarte una anécdota que me pasó. El anterior domingo fui a la iglesia y una hermana se me acercó y me dice, hermanita, me encanta el podcast, me encanta el programa. Y yo le digo, qué bien, gloria a Dios, obviamente porque toda la gloria es de Dios. Y ella me dice, hermanita, yo antes era novelera, me dice que le gustaba ver novelas y que cada día a esa hora prendía su tele para ver su novela, ¿no? Antes de conocer al Señor. Y me dice, pero ahora tu programa se ha vuelto mi novela, me dice. Todos los miércoles a las 6 de la tarde estoy atenta, espero, digo, uy, ¿qué persona va a venir hoy? ¿Qué entrevistado será hoy? ¿Qué tema vamos a tratar? Entonces no sabes la alegría que me da saber que te causa tanta expectativa este podcast. A mí también, aunque no lo creas, no lo tengo todo planeado, dependo del Señor. Le digo, Dios, por favor, provéeme invitados. Y Dios es el Dios que me ilumina, que me da las ideas, o también es el Dios que trae gente y me dice, hermana, quisiera compartir mi testimonio. Pero en esta ocasión sé que tampoco va a ser la excepción, porque vamos a estar hablando sobre un tema que creo que todos hemos atravesado en un punto de nuestras vidas, pero siento que nuestro entrevistado lo ha atravesado a más profundidad que la mayoría de las personas. Y estoy hablando de la soledad. La soledad es real. Siento que todos nos hemos sentido solos, a pesar de estar rodeado de tal vez de muchas personas, a pesar de que podemos tener una familia, podemos tener amigos, podemos tener un entorno. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Nos hemos sentido a la deriva, nos hemos sentido que tal vez nadie está ahí para nosotros, o que nadie entiende nuestro dolor, o que en los momentos más difíciles no hay nadie con nosotros. Y yo te puedo decir, porque a pesar de que el Señor me ha regalado una familia hermosa y unos padres hermosos y amigos, que la verdad yo digo, Dios es tan bueno que me ha regalado amigos tan increíbles, tan espectaculares, a los que aprovecho de mandarles un saludo en este episodio. Siento que en los momentos más duros de mi vida, el único que ha estado ahí para mí siempre ha sido Dios. Donde tal vez hasta a veces en su impotencia y en su no poder ayudarme, a veces ni mis padres, ¿no? Y no los culpo porque somos seres humanos, por favor, somos limitados. Aunque quisiéramos estar ahí para todas las personas, pues nuestra misma humanidad no nos deja. Pero el que siempre ha estado ahí para mí, siempre ha sido Dios. Y esa es mi oración para este episodio, que hoy Dios pueda hacerte ver y pueda abrir tu mente de que nunca has estado solo. Por más de que la soledad se puede sentir tan real, podemos ver un profeta Elías que entró en una soledad y en una depresión tan profunda que quería morirse. Y es real, porque hay etapas en nuestras vidas donde nos sentimos así. Pero también que sepas que en esos momentos Dios sí está. En esos momentos Dios no te deja. El mundo te deja, el mundo te abandona. Dios no te deja, Dios no te abandona. Y no es porque te lo estoy diciendo yo, es porque lo dice la Biblia. No te dejaré, ni te desampararé. Puede ser que tal vez no lo sintamos a Dios, pero eso no significa que Él no está ahí. Eso no significa que Él no está obrando. Eso no significa que Él no está sosteniéndote, aún en medio de esos momentos. Y yo sé que van a salir testimonios también maravillosos en medio de este programa. Y me gustaría leerte un testimonio que me llegó del episodio número 11. Me encanta cuando me escribes, me encanta cuando me dices las maneras y las formas en las que Dios te ha hablado a través de cada testimonio, a través de cada episodio. Y en este caso me llegó aquí un pequeño saludo y un testimonio que dice:
Dios les bendiga. Escucho el podcast desde hace algún tiempo y al igual que mi amiga, he sido muy impactada con los episodios. Acabo de terminar el número 11 y en definitiva es el que más ha marcado, pues también estuve cerca, pero a la vez muy lejos de la casa de Dios. A la edad de 7 años, junto a mi familia, conocimos al Señor, pero al llegar a mis 11 años, ya nos habíamos apartado. Aunque íbamos de vez en cuando al templo, nuestro corazón estaba vacío y muy lejos del Señor. En la pandemia también estábamos en los cultos vía telefónica y luego de haber caído tan bajo, fue mientras oía uno de ellos y dije, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Por qué nos fuimos tan lejos? Y desde ese momento el Señor empezó a traerme de nuevo con sus cuerdas de amor. En verdad, hoy puedo entender que cuando hemos conocido el amor de Dios, ya no podemos huir de Él. Ese fuego no se apagará, aunque intentemos sufrirlo. Cuán identificada me sentí con ese episodio y en verdad fue muy edificante y alentador. Gracias por dejarse usar por Dios, que Él continúe bendiciendo este proyecto e impactando aún más corazones con estos valiosos testimonios, así como ha sucedido conmigo. Y podría leer muchos más, pero no sabes la gloria que me hace darle al Señor, saber que todo lo que hacemos para Él no es en vano. Todos los procesos que vivimos, el dolor que atravesamos, las cicatrices que muchas veces nos deja la vida, no es en vano. Y qué hermoso saber eso, que no es en vano, que no es una pérdida, que no ha sido una pérdida de tiempo. El Señor es capaz de redimir y hacer algo hermoso y precioso, incluso a través de esas situaciones que nosotros creemos que han sido pérdida, que han sido lo peor. El Señor saca fruto a través de todo eso. En el episodio 11, nuestro pastor Caleb nos decía, yo me aparté de los caminos del Señor y nos contaba toda su historia, ¿no? Si no lo has visto, te animo a que veas ese episodio. Pero cualquier persona diría, pues ha perdido su tiempo, pues ha perdido todos esos años de su vida. Pero al leer este tipo de testimonios, uno dice, no ha sido pérdida, porque en las manos del Señor, nada es una pérdida. Así que por esta vez, por este episodio número 17, no te voy a contar cómo me fue en mi semana, porque lo estamos grabando con un mes de anticipación. Porque, como ya has visto antes, habíamos preparado una serie especial por el Día de la Madre, por el mes de mayo, que aquí en Bolivia se festeja el Día de la Madre, y pues hemos preparado esa serie especial que espero que te haya gustado mucho también, espero que haya sido de bendición para tu vida. Pero por esa razón no te voy a contar cómo me ha ido esta semana, porque no sé de aquí a un mes cómo me habrá ido esa semana. Ojalá bien de la mano del Señor. Pero ya sin dar más vueltas ni más rodeos, me gustaría presentarte al invitado de este episodio, que es nuestro querido amigo y hermano y pastor, obviamente, aleluya, Edgar Estrada. Edgar, bienvenido al podcast A Corazón Abierto, número 17, como el día de tu cumpleaños me decías. Amén. 17 de octubre. Sí, no, gracias, Anne, que Dios te bendiga mucho. Me siento muy gozoso de poder estar en este programa de A Corazón Abierto. Es un programa que sí lo he estado viendo algunas veces también y de mucha bendición. Creo que los testimonios que compartimos aquí, lo que abrimos nuestro corazón, es de gran bendición para otras personas porque ya lo hemos pasado. Exacto. Y Dios nos ha ayudado en ese proceso tan difícil y Dios nos ha dado la victoria. Pero hay algunas personas que se sienten identificadas porque pues están pasando por esa situación. Así es. Y Dios habla a través de estos testimonios y toda la gloria es para el Señor. Yo me siento muy gozoso de estar en este lugar, en este episodio número 17, un episodio muy especial y pues estamos aquí adelante para poder compartir lo que Dios quiere que compartamos. Edgar, yo estoy muy contenta que estás aquí en este programa porque te conozco hace más de 10 años, puedo decir, atrás. Te conozco desde que eras adolescente, tú me conoces desde que yo era niña. Te vi llegar a la iglesia, vi tu proceso, pero siento que mucha gente no lo sabe y no lo ha visto porque muchos te conocen ahora como el pastor, como el chico de las redes, de los medios, porque claro, te gusta también mucho eso, bueno, igual que a mí, pero sabemos que detrás de cada persona hay una historia y siento que yo he podido ver parte de esa historia, he podido ver parte de ese proceso
Y cuando pensaba y decía, uy, Dios, necesito hacer episodios, ¿qué puedo hacer? ¿De qué puedo hablar? Y se me venía a la mente tu nombre, pero yo decía, no quiero que solamente hablemos de una parte de tu vida que ya vas a explicar, que ya vas a contar, pero sino de eso, de la soledad, porque yo decía, creo que nadie entiende mejor la soledad que tal vez Edgar. Porque, bueno, para dar un poquito de contexto, pues por alguna razón Dios permitió que tu papá partiera a la presencia del Señor cuando tú eras un adolescente. Creo que tenías como 15 años. Tu mamá vivió en el exterior desde que tú tenías 7 años. O sea, tú estabas aquí en Bolivia, tu mamá en España. Y bueno, sin la presencia de tu mamá, la ausencia de tu papá, te quedas con tu abuelita, a cargo de tu abuelita, y años después el Señor también se lleva a tu abuelita. Y yo me ponía a pensar en todo eso y de verdad mi corazón se hacía así como, ¿cómo uno supera eso? O sea, ¿cómo uno supera esas pérdidas? ¿Cómo a tan temprana edad, siendo adolescente, estando en una etapa tan vulnerable de tu vida, cómo superas eso? Y cómo, o sea, yo te veo ahora y no veo un chico deprimido, un chico triste, un chico que se queja, un joven así de Dios, porque no, sino veo un joven gozoso, determinado, sirviendo al Señor con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, siempre con un chiste, siempre con una sonrisa, siempre con alegría. Y no solo eso, sino que cuando cuentas tu historia y tu testimonio, lo haces como con toda la tranquilidad, como decir, Dios ha entrado a esa parte de mi vida, Dios ha sido el Dios de mi proceso. Y es por eso que ahora puedo contarlo y puedo decirlo a corazón abierto, sin nada que ocultar. Así que Edgar, me gustaría empezar que nos cuentes un poquito de cómo recuerdas tu infancia, qué presente estaban tus padres en esa época de tu vida. Cuéntanos un poquito sobre el Edgar niño, el Edgar chiquitito. Bueno, hasta mis 7 años aproximadamente yo era el único, ¿no, hijo? Entonces era muy mimado por mi mamá. Y yo me recuerdo muchas experiencias que he compartido con mi mamá desde pequeño. También estaba mi papá ahí. Pero por temas económicos podría decir que mis papás viajaron al exterior, a España. Entonces, hasta mis 7 años podría decir que tenía el ambiente familiar. El ambiente familiar, tenía ahí una imagen paterna, una imagen materna de papá, de mamá. Pero ya desde mis 7 años cambió todo. Desde mis 7 años de edad ya cambió todo porque mi mamá primero se fue a España, luego se lo llevó al año a mi papá. Entonces yo empecé a criarme con mi abuelita, ¿no? Mi abuelita partió también ya a la presencia del Señor, pero ha sido un gran instrumento para nosotros, para sus nietos, porque en la casa de mi abuelita, pues ahí venían, le decían Elisa, hace poco estábamos hablando, era como que un orfanato, porque ahí se quedaban los niños, ¿no? Mis primos, mis otros tíos también se empezaron a viajar, como que se puso de moda el poder viajar. Y hace casi, podría decir, quizás 12, 15 años era de moda para muchos. Y muchas familias se han desintegrado a causa de eso, Anelis. Porque empezaron a viajar y los dejaban con sus abuelitos, los dejaban con sus tíos. Y muchas familias se han roto a causa de eso. Entonces, desde mis 7 años para adelante, yo empecé a vivir una vida sin la imagen ya paterna ni materna, ya no tenía esa imagen. Estaba mi abuelita que sí se esforzaba, pero no podía quizás cumplir el rol de papá o de mamá, ¿no? Estaba con algunos tíos también, pero no cumplían ese rol. Entonces como que yo me fui acostumbrando a vivir así, sin papá, sin mamá, aunque siempre teníamos la comunicación, ¿verdad? De hablarles, de llamadas. En esos tiempos no había WhatsApp, en esos tiempos no habían, me recuerdo que había Messenger. Era una herramienta para poder mensajear, como Facebook, podríamos decir en la actualidad, pero ahí hacíamos comunicación, ¿no? Por llamada, por teléfono, como que ahora tal vez muchos no conocen el teléfono, ¿verdad? Pero ahí agarramos el teléfono de la casa y pues ahí hablábamos. Para mí ha sido así, ¿no? Gracias a Dios doy que en esa etapa de mi niñez, Ané, estaba acompañado con primos. Como decía que eran varios primos que teníamos, estabas acompañados con ellos, entonces pude compartir con ellos una aventura de varonil, podría ser de puro varones en la casa, donde cuando estábamos en confianza con los varones, a veces nos peleábamos,
y después estábamos nuevamente abuenados. En un momento así nos peleábamos de verdad. Claro. Yo me recuerdo que nos peleábamos de verdad con algunos primos que tal vez me van a ver. Nos peleamos y luego nos abuenamos y era algo bien interesante para mí. Decía, wow, es una nueva etapa. Era como una distracción del hecho de que tus papás no estaban contigo, pienso yo. Y claro que vivir estas etapas, uno no dice, voy a vivir esta etapa más adelante, ¿no? Yo era niño, no sabía, ¿no? Por y era eso. lo que venían y yo las pasaba. ¿Cómo esas interpretaste tú a tus 7 años el hecho de que tus padres te habían dejado aquí en Bolivia y ellos se habían ido a otro país? Y no estamos hablando de un viaje de que se van una semana, no. Claro. Estamos hablando de que se van a vivir a otro país y a ti, a tus 7 años, te dejan aquí con tu hermanita que era una bebé. O sea, ¿cómo interpretaste tú? ¿Cómo lo entendiste tú? En ese momento, Anne, creo que hace mucho también el apoyo en este caso de mi abuelita, ¿no? O de mis tíos. Hasta ahora, yo recuerdo que nunca ellos me dijeron, tus papás te han dejado, tus papás se fueron, porque eso también marca en un niño, Exacto. ¿verdad? Ajá. Imagínate si yo a mis 7 años hubiese recibido eso, me hubiese afectado, o los hubiese estado siempre discriminando o diciéndoles por qué se fueron, ¿no? Gracias a Dios que ellos siempre me apoyaron. Decían, tus papás están allá porque quieren darte una vida mejor, están trabajando, ya se van a venir en algún momento y todo eso, ¿no? Entonces tienes que entenderlos, ellos te van a apoyar siempre, te van a mandar. Entonces me dieron ese chip a mí. En mi mente estaba ese chip de decir, ellos están por una buena razón. Porque me aman, se fueron. Ajá. Entonces no tenía ese pensamiento de decir, no, tus papás te han dejado, ¿no? Desde niño no. Ya más adelante ya hubo un pensamiento así de alguien, entonces ya como que me empezó a afectar y a mi adolescencia. Ok. Entonces, en ese transcurso que tú creces sin tener tus padres cerca, tú me decías que ellos te enviaban cosas y tú decías eso también suplía un poco ese vacío, ¿no? Era como que me envían cosas, juegos, no sé, juguetes, ropa, varias cosas que te gustaban, entonces era como que no se han olvidado de mí, ¿no? Pero de cierta manera igual afecta. Sí, porque en el colegio normalmente cuando habían en la escuelita, cuando habían tiempos de Día del Padre, Día de la Madre, entonces yo veía a mis compañeros que ellos traían a sus papás o compartían con su papá, compartían con su mamá. Y en el caso mío, yo no podía compartir con ninguno de ellos, ni en el Día del Padre, ni en el Día de la Madre. No. Entonces, en ese caso, como que llegaba a suplir, digamos, cuando comprábamos, hacíamos alguna cuota en el curso, decíamos, ya bueno, vamos a dar 12 bolivianos, vamos a dar 2 salteñas, uno para tu papá y uno para ti. Entonces yo lo llevaba a mi abuelita. Y mi abuelita decía, abuelita, esto pues me han dado y pues compartamos, ¿no? O algún canastón que nos ganábamos quizás ahí en alguna oportunidad, le entregaba a mi abuelita y decía, a mí esto pues me he ganado y esto, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, las cosas que pasaban ahí le daba a mi abuelita. Ella era como mi papá y como mi mamá en ese tiempo. Ok, entonces ahora hablemos un poquito de cómo es que Dios llega a tu familia. Tú me decías que fue a través de uno de tus tíos que evangelizó a tu papá y pues tu papá se convirtió al Señor y siempre intentaba ir a la iglesia y afirmarse. Tú me habías contado que antes de que tu papá se fuera a España, él ya era cristiano. Él siempre te llevaba a la iglesia, incluso sin tu consentimiento. Pero quiero que me cuentes un poquito también sobre tu trasfondo en la fe cristiana. Bueno, es algo interesante. Yo desde pequeño yo iba a la iglesia, Nelis. Ya desde pequeño iba a la iglesia. Como todo niño dice, voy a ir donde papá va y donde mamá va, ¿no? Entonces yo iba con mis papás desde pequeño. Cuando se fueron a mis 7 años, antes de que se fueran a mis 7 años, yo agarré una enfermedad. Tenía una papera antes de que ellos se fuesen. Entonces, a los 6 años aproximadamente, tenía una papera grande y no se sanaba. Me colocaron pomadas, muchas cosas y nada. Entonces, fueron donde un médico especialista y le dijeron, eso necesita una operación, una cirugía inmediata, porque esto va a ir creciendo más y pues la va a afectar. Entonces, mis papás dijeron, no tenemos economía. ¿Qué hacemos? Y ahí, como mi papá ya conocía del Señor, dijo, hemos intentado con la ciencia, con la medicina, pero yo sé que Dios puede sanarlo. En última instancia no podemos más nada hacer. Entonces Dios puede sanarlo a nuestro hijo. Me llevaron a la iglesia.
El pastor salió, oró por mi vida y me dijo, hijo, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y yo le dije, sí. Y a mis papás le preguntaron, ¿ustedes creen que Dios le puede sanar a su hijo? Sí. Entonces oró y en ese momento no es que se desapareció por completo, ¿no? Algunos pensamos que un milagro ya es inmediato, aunque Dios lo puede hacer. Hemos escuchado y visto milagros inmediatos. Pero en ese caso, Anne, yo estaba así y sentí que el volumen del tamaño que tenía de la papera bajó y yo sentí algo especial. Pero algo que yo les comparto, y esto va a ser de mucha bendición para ustedes, es poner la fe en acción. Porque no solamente tienes que creer, sino también tienes que hacerlo. Tienes que ponerlo por práctica. Y le dijo esto a mi papá. El pastor le dijo, cada mañana que se levante tu hijo, le vas a hacer repetir estas palabras. Gracias, Señor, por sanarme. Y yo me recuerdo que mi papá venía a mi cuarto cada mañana y me hacía repetir esas palabras. Aunque seguía viendo la papera, aunque seguía ahí. Y yo repetía y decía en la mañana, mi papá me hacía repetir, hijo, repite estas palabras. Agradece a Dios por tu milagro que ya has recibido. Aunque lo sigas viendo, ya lo has recibido tú, tu milagro. Entonces ahí mi papá me decía repetir, decía, gracias, Señor, por sanarme. Qué bueno es inculcar a los niños esta fe. Amén. Porque a veces como papás, a veces uno le dice, pero hijo, mira, sigues teniendo, no. Y lo desanima. Y el niño que tiene esa fe se desanima también. Pero mi papá no. Mi papá me decía, hijo, tú agradécele porque Dios ya te ha sanado. Aunque yo tal vez me cuestionaba, pero papá, sigo teniendo, sigo viendo. Y me decía, tú ya estás sano. Amén. Y de esa manera, Anne, pasaron casi como menos de un mes. Iba reduciendo, porque día tras día proclamaba, decía, gracias, Señor, por sanarme. Y Dios me sanó. Entonces, yo había recibido un milagro de parte de Dios, ¿no? Quizás podría decir más aún por la fe de mis papás. ¿Te acuerdas cuando el paralítico fue donde le llevaron, ¿no? Sus amigos le llevaron donde Jesús y le dijeron por la fe de sus amigos que él había sido sanado. El paralítico quizás no tenía mucha fe, pero sus amigos le han llevado y han dicho, vamos donde Jesús, él te puede sanar. Y le dijo por la fe también de sus amigos. Y yo creo que por la fe de mis papás, Dios hizo un milagro porque yo no entendía mucho todavía. Era niño, no entendía mucho. Pero la palabra del Señor ya estaba sembrada en tu corazón porque tenías un papá que ya conocía a Dios y quería criarlos a ustedes, bueno, a ti y a tu hermanita, en los caminos del Señor. Bueno, sabemos que tus papás se van allá. Después tu papá regresa, ¿cierto? Tu papá regresa. Antes de que regrese mi papá, quiero contarles esto igual. Cuando se fue en la etapa cuando se fueron a España, desde mis 7 años hasta mis aproximadamente 13 años, cuando se fueron, ese lapso más o menos de edad se fueron, yo me había apartado de Dios. Okay. Yo ya no iba a la iglesia, porque hasta los 7 años iba a la iglesia con mis papás. Pero desde los 7 años para adelante yo me volví un dominguero. O sea, yo con mi abuelita íbamos domingos o de vez en cuando, pero no era tanto ya vamos y la prioridad la iglesia, ¿no? Entonces yo me había apartado, ya mi mente estaba en otras cosas. A mis 10 años ya mi mente en otras cosas. Y recuerdo muy bien, Anne, que un día tocaron la puerta de mi casa y no había nadie, era un domingo. Tocaron la puerta de mi casa y yo fui y me desperté tarde porque, bueno, cada fin de semana uno descansa más. Entonces me desperté tarde y fui y abrí la ventanita de mi casa y era una señora. No me recuerdo muy bien su rostro. Lo único que me recuerdo es que me entregó un papel y yo lo agarré ese papel. Y me dijo, lo vas a leer, me dice esta señora, ¿no? Lo vas a leer. Está bien, señora, gracias. Lo vas a leer. Cuidado que no lo leas, lo vas a leer. Así. Y yo me asusté y dije, ¿quién es esta señora? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿No? Así, y que no lo conozco todavía. Entonces yo entré a mi cuarto y dije, bueno, lo coloqué en un rincón la hojita, pero en mi mente estaba todo el momento, lo vas a leer. Y dije, ¿qué siempre es esto? ¿Por qué me está atormentando en mi mente, no? Entonces fui y era un texto bíblico, Anne. Fui a la Biblia, agarré y era el texto de Apocalipsis, donde dice, ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Santo Dios. Entonces, yo estaba viviendo una vida, mira, desde mis 10 años ya el Señor estaba hablando a mi vida, estaba tratando con mi vida, aunque yo no lo entendía mucho, Anne. Pero ya desde esa edad el Señor me estaba diciendo, yo no quiero tibios, porque yo estaba viviendo así. Iba a la iglesia, había recibido un milagro de parte de Dios y a veces recibimos milagro de parte de Dios y nos apartamos y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Pero si lo comparto una y otra vez, a través incluso de este programa, es porque
lo que Dios ha hecho con nosotros y no puedo dejar de compartir lo que Dios ha hecho. Entonces, de esa manera me estaba apartando. Ya llegó mi papá y ya era yo totalmente diferente. A pesar de recibir ese texto bíblico, no me había afirmado. Estaba como que ya mi mente estaba en otras cosas. Cuando llegó mi papá de España a mis 13 años, ahí nuevamente mi papá me volvió a inculcar. Pero yo estaba un poquito medio torcidito yo y mi papá nuevamente me dijo, ahora nuevamente vamos a ir a la iglesia, vamos a buscar de Dios. Y ahí fue una situación también, otra etapa de mi vida. ¿Qué? Por favor, cuéntanos. Bueno, una pausa, ¿no? Bueno, otra etapa de mi vida, porque yo ya no quería ir a la iglesia. Ya mi mente tenía otros planes. Mi cabeza era de lunes a viernes en la canchita en las noches. Ese era mi jugar parada. Fútbol. Sí, jugar fútbol. Esa era mi parada ahí, ¿no? Pero cuando llegó mi papá me dijo ya martes, jueves a la iglesia. Vamos a ir. Yo ya tenía mis 13 años. Y yo pensé que estaba jugando. Dijo, bueno, no creo que... Pero llegó martes, llegué del colegio, estaba estudiando en la tarde. Y llegué medio cansado así. Mi papá me dijo, ya, ¿te alistas? Porque vamos a ir a la iglesia. Y dije, bueno, vamos. Pensé que iba a ser un rato su locura, ¿no? De mi papá, quizás la primera semana que iba a llevar. Sí, pero después no. Te cuento que ya todas las semanas, martes, jueves, domingos, ayunos, vigilias. Y para mí fue un tormento, de verdad. Yo decía, ahora bueno, digo y entiendo a aquellas personas que no han tenido un encuentro con Dios, que a veces es cuando uno se los obliga, cuando ya son jóvenes, a veces es difícil. Solamente Dios puede hacer, ¿no? Humanamente no podemos cambiar a las personas, pero Dios es quien cambia a las personas. Pero ¿cómo era la relación con tu papá cuando él ya regresó? Como habíamos vivido quizás tiempo que no teníamos tanta cercanía, casi 7 años, me costó un poco volverlo a decir papá o abrazarlo. Al principio me costó un poco, pero ya después fui como que ya viéndolo como se volvieron papá, más cercanos, ¿no? La etapa que yo quiero contarlos es también la que sufrí mucho en esta etapa, era cuando vinieron los problemas familiares. Mi papá llegó de España y pues los primeros meses había una comunicación, ¿no? Contra mi papá, mi mamá en el exterior se comunicaban. Pero ya pasó el tiempo que ya mi mamá ya no tanto se comunicaba con mi papá, ya era más conmigo. Me llamaba a mí, me decía, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Etcétera, y ya. Y hubo una etapa donde mi papá me pregunta, me dice, ¿quién ha llamado? He escuchado que ha sonado el teléfono, me dice, porque él estaba ahí. Yo le digo, era mi mamá, ¿no? Así, ¿tu mamá? Y preguntó por mí, me dice. Y yo le digo, no. Y pues lo cuento a manera de testimonio. Agarró su cinturón y me empezó a pegar. Ahí delante de todos. Y estaban mis primos ahí. O sea, vino mis primos a visitarnos ahí y agarró y me empezó a pegar. Se agarró conmigo. O sea, me dijo, pero tú, ¿por qué no le dices a tu mamá? Etcétera, etcétera. Y fue algo muy duro para mí. Porque yo decía, ¿por qué yo no tengo la culpa de nada? Que tengan estos problemas, ellos son mayores, que se hagan agarrar conmigo. Y en este caso mi papá se hacía agarrar conmigo y así. Y fue una etapa muy dura en esa etapa, Anne, cuando yo viví eso, ¿no? Cuando pasaron estos problemas familiares. Entonces yo empecé a agarrar un odio hacia mi papá. Claro que yo era adolescente, era pequeño todavía, y yo decía, ¿por qué esto me hace mi papá? ¿No? Y mi mamá también. Entonces yo decía, si ellos estuviesen aquí, no hubiese nada de estos problemas, ¿no? Viví una etapa muy fuerte, a tal punto que yo quería escapar de casa, yo quería salirme de casa, casi 2 veces intenté. Y una oportunidad me despedí de mi hermanita, le dije, Sarita, mi hermanita se llama Sara, le dije, Sarita, yo me voy a ir de la casa porque yo no aguanto más, yo no puedo vivir así. Claro, como todo jovencito, a veces uno piensa que saliendo de casa es la solución, ¿verdad? Pero tampoco la solución es vivir en esa etapa, en ese contorno tan fuerte. Entonces yo no sabía qué hacer, Anne. Yo ahí estaba diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer? No, ¿por qué estoy viviendo así? ¿Por qué, Señor, no restauras mi familia? Sino, cuánto yo no quisiera, yo soñaba, anhelaba nuevamente tenerlos a mis papás ahí juntos, a mi papá, a mi mamá, a mi hermanita, hasta me soñaba. En alguna oportunidad me soñé, tanto pensar me soñé y dije, papá, un día vamos a estar juntos, así, ¿no? Y decía, wow, qué alegría, porque no había tal alegría, ¿eh?
que estar ahí con papás. En un cuarto, aunque no tengas mucho para comer, pero estar con ellos, Juntos. creo que eso es lo mejor. O sea, tener ahí esa alegría, correr donde papá, abrazar a mamá, estar con tus hermanas o con tu hermana, es lo mejor. Y yo decía y anhelaba, decía, un día voy a tener esto, un día los voy a tener a mis papás. Y yo pensaba que era muy pronto, pero no pasó eso, ¿no? Entonces mi papá se empezó a enfermar por las circunstancias, por los problemas, porque él ya tenía una enfermedad de base. Y a tal punto que en esa etapa, cuando se empezó a enfermar, él me empezó a comprender ya más a mí. Ya no era como que tanto se agarraba conmigo, ¿no? Y en esa etapa Dios trató con mi vida, porque también yo cuando empecé a crecer ya tenía mis 15 años aproximadamente, y ya me volví como que más de decir, ya papá ya no me puede tocar. Ya he crecido y ya no me va a poder, yo voy a decirle un alto, ya no puedes tocarme, ¿no? Y algunas veces yo le falté el respeto ya cuando ya estaba creciendo, adolescente. Lo cuento como testimonio porque quizás algunos de ustedes lo pueden estar haciendo, pero yo lo cuento para que puedas depender mucho más de Dios y puedas pedirle a Dios, porque yo no tenía esa idea de pedirle a Dios mucho, ¿no? Pero entonces yo dije, no, yo me defiendo, ya no me voy a dejar tocar y muchas veces ya como trataba de incluso hasta faltarle el respeto a papá. Y me iba mal en todo, porque se cumple la palabra ahí, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo. Y si lo volcamos y si lo decimos, deshonra a tu padre, te va a ir mal en todo. Y me iba mal en el colegio me querían pegar, en el colegio me molestaban. Esto no lo he compartido quizás en otro lugar, pero como es a corazón abierto, lo comparto. Mire, Anne, yo perdí un año en el colegio, en la escuela, cuando estaba en quinto de secundaria o en quinto de primaria. Perdí un año porque yo no iba al colegio, yo me iba a otras partes. Yo me iba a la canchita, yo me iba a otros lugares. ¿Por qué? Porque al comenzar el colegio, en ese colegio, en esa escuela donde estaba, me molestaban algunos muchachos. Y eran tipo medio pandilleritos, algo así. Entonces me hacían dar miedo. Y no había quien me defendiera. Y me daba temor decirle a mi papá. Y yo no lo dije. Entonces yo decía, mi papá, ¿vas a ir al colegio, a la escuela? Sí, dame para mi recreo. Me iba, pero no me iba a la escuela. Me iba ahí al parque cerca de la escuela. Y me encontré con un amigo que ahí era cercano también y con él compartíamos, con él hablábamos, con él jugábamos. Pasaba todas las tardes con él, ¿no? Jugando así. Y alguna vez su mamá me preguntaba, ¿y tú no tienes clases? Te veo siempre con tu cuaderno, con tus... Y hoy empezaba a mentir, ¿no? No, mis clases son en la mañana. Y era en la tarde. Y en la tarde me pasaba. Terminaba, digamos, ya la hora, ya veía la hora, ya decía, ya es la hora, entonces me iba a mi casa. Y decía, ¿qué tarea te han dado? No me han dado tarea, así no. Pero perdí un año a causa de que muchos muchachos me molestaban. Y ya mi papá luego se enteró, mis tíos le dijeron, tu hijo nunca le vemos hacer tareas, nunca hace. Entonces mi papá fue a averiguar al colegio y el profesor le dice, pero tu hijo no ha venido quizás un mes, 2 meses, desde ahí no ha venido más. Y ahí se aclaró la mentira, ¿no? Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? Y ahí le dije, es que me molestaban estos muchachos. Y el profesor le dice, lamentablemente ya hemos dado muchos exámenes y tu hijo ya perdió el año. Así que al año directamente repites el año. No hay más, pero mira, a estos muchachos le molestan, pero sí, tu hijo debería haber avisado más antes, pero ya ha pasado mucho tiempo. Así que han dado todo el examen, no se puede hacer más nada, directamente repite el año al siguiente. Para mí fue así un castigo en la casa por haber hecho eso también, pero así, ¿no? Perdí el año y porque me iba mal en todo, porque por lo que le deshonraba a mi papá. Esta etapa quiero contarles también, es que en un momento yo quería ya no vivir. Decía, no quiero vivir más porque me ha perdido el año, esto, me va mal en todo, mi familia, todo mal. Y hablaba con el Señor en mi mente, ¿no? Me ponía a pensar, no sé si alguna vez te has puesto a pensar así, como que a razonar y a decir, ¿qué pasaría si yo no existiera? Si yo muriera, ¿llorarían por mí? ¿Se preocuparan por mí? ¿Dijeran algo por mí en mi ataúd? Ahí dijeran algo. Y yo me ponía a pensar así de esa manera. Decía, si no estoy, ahí tal vez decían, alguien se va a preocupar o me va a abrazar, me va a amar porque necesitaba eso. Y en esos momentos el Señor hablaba a mi corazón y me decía que el primer paso que tengo que hacer es perdonar a mi papá. Para sanar, porque estaba en una rebeldía.
Me recuerdo una vez, Anne, que estaba lloviendo, yo fui a su cuarto de mi papá y empecé así a decir, Señor, ya no quiero vivir más, yo quiero morir, ya no quiero vivir más. Así estaba en medio de lágrimas ahí. Estaba en el living, mi papá estaba en la cama. Y en ese medio el Señor habló tanto a mi vida, tocó mi corazón de ir a la cama de mi papá y abrazarlo. Y me eché en la cama de mi papá, le abracé a mi papá y dije, papá, con lágrimas en mis ojos, con todo mi corazón, dije, papá, perdóname por todo lo que yo te he hecho. Quizás te faltaba el respeto, quizás no he sido un buen hijo. Yo fui a reconocer. Mi papá me abrazó, recibí el abrazo de mi papá quizás por primera vez, un abrazo de corazón. Y él me dijo, más bien tú perdóname porque yo he sido también mal, yo no he sido un buen padre, perdóname. Desde ahí comenzó mi relación con mi papá como que de película, una relación muy buena. Y mi papá ya no me echaba la culpa de nada, ya comprendía. Yo ya le trataba bien a mi papá, pero pasó casi como 3 meses y mi papá se fue. Cuando todo ya había sanado mi corazón con mi papá, cuando tenía esa buena relación con mi papá me dejó, ¿no? Mi papá se fue, el Señor se lo llevó y ahí fue una etapa muy difícil también en mi vida. ¿Cómo tú empezaste a vivir esa nueva etapa en tu vida? O sea, claro, tú necesitabas ese amor, ese cariño. De alguna manera el Señor era como que estaba solucionando las cosas antes de que Dios se lleve a tu papá a su presencia. Porque pues Dios ya estaba como ordenando la vida de tu papá, por así decirlo. Y tú te quedas sin tu papá. Sé que fue una etapa muy dura en tu vida. Gracias a Dios ya venías a la iglesia. Tal vez no habías tenido un encuentro real y genuino con Dios, pero venías a la iglesia. Y bueno, algo que comentábamos detrás de cámaras, yo te decía, Edgar, yo creo que tú pensabas que tu mamá iba a volver de España para estar contigo, ya que tu papá no estaba contigo. Amén, llegamos a ese punto, ¿verdad? Mi papá falleció, mi mamá llegó de España y yo tenía un odio a mi mamá. Le decía, por tu culpa mi papá ha muerto. Si tú hubieses estado aquí, mi papá no hubiese muerto. Recuerdo que llegó para el velorio, mi mamá estaba sentadita y yo me paré con toda la furia, podría decir, y me paré al frente de mi mamá estaba sentadita ahí y yo levanté mi mano para poderla golpear y yo dije, quería golpearla porque estaba en ese odio, en esa rabia, en ese enojo. Y habían ahí algunas personas que me dijeron, Edgar, no lo hagas, es tu mamá. Eso me tranquilizó y dije, bueno. Y yo tenía una propuesta para mi mamá. Le dije, mamá, aquí va la parte más dura y más difícil de mi vida. Dije, mamá, yo sé que tú tienes allá tu familia, pero yo necesito aquí. Yo te necesito aquí en Cochabamba, porque mi papá ya se fue. Te doy estas 2 propuestas. Una es que te quedes aquí conmigo porque yo te necesito. La segunda es que te vayas y te olvides de mí. Y la respuesta de mi mamá fue así directa. Me dijo, me voy. Así, me voy. Te voy a mandar lo que necesites. Si te falta algo, es que tú no comprendes el amor de pareja, que del hijo y esto. Esas palabras me rompieron. Dije, wow, prefieres allá tu vida que aquí conmigo. Cuando más necesito. Eso a mí me rompió. Eso a mí fue para mí una fatal. Dije, ya, o sea, esto más, ya no tengo mamá, dije. Y así, ¿no? Para mí fue muy duro eso, Ani. Sí podría compartir más a detalles, pero la cosa es que así, en resumen, en esa etapa cuando me fui a vivir donde mi tía, porque todo me recordaba a mi papá, la casa, el colegio, yo cambié de todo, de colegio, de casa, porque me recordaba todo. Salía a la plaza solito ya porque ya no tenía mi mamá, se fue mi mamá. Y salía y decía, wow, por aquí caminaba con mi papá por la plaza, íbamos a comer, íbamos allá. Y me recordaba todo y decía, no puedo estar así, no puedo. Y yo, ¿qué es esta vida, no? ¿Por qué estoy viviendo así tan fuerte? Entonces, una de mis tías, la hermana de mi papá, me dijo, vente a vivir con nosotros, con tus primas te vas a divertir, vas a por lo menos desestresarte, vente a vivir aquí. Yo doy gracias a Dios y mi tía me está viendo, yo lo saludo y doy gracias a Dios por su vida, porque ella ha hecho un papel muy importante, me ha ayudado bastante cuando necesitaba. Ella tomó el rol de mamá también en esa oportunidad. Y he vivido con ella casi como 7 años. Oh. Sí, 5 a 7 años y pues me ha ayudado bastante. He cambiado de colegio, todo cambié, todo nuevo era para mí.
En esa etapa yo no lo podía perdonar a mi mamá. Pero hasta que una palabra de parte de Dios también, y mientras yo empecé a los cultos así poco a poquito, yo tuve mi encuentro en ese medio. Ahí yo tuve mi encuentro en mi momento más difícil. Y yo trataba de satisfacer mis necesidades, Anne. Yo decía, papá desde muy pequeño me ha prohibido hacer muchas cosas. Decía, no puedes tener novia, no puedes salir, no puedes hacer esto, no puedes beber. No. Yo decía, pero ¿por qué si mis otros amigos hacen? Todo es normal. Yo decía, yo vivo en una casa anormal, porque los demás son normales, todo hacen. Le dan permiso para salir y a mí no. Entonces yo dije, voy a hacer las cosas que me han prohibido hacer. Entré en mi adolescencia, a mis 16 años, 17 años. Y dije, voy a probar las cosas que te ofrece el mundo para llenar ese vacío de mi papá y de mi mamá también. Empecé a salir a fiestas, a hacer muchas cosas y no llenaba nada de esas cosas mi vacío. Me seguía sintiendo vacío, me seguía sintiendo mal y así, ¿no? Entonces hubo una tal etapa donde ya no podía más y me invitaron a un campamento. Y ahí fue donde tuve mi encuentro con el Señor, donde pude realmente sentir su presencia, escuchar su voz de Dios. Cuando estaba bien quebrado, cuando estaba muy mal, cuando ya no podía más, me invitaron a un campamento el año 2015. Este campamento tenía el lema Inconformes y me lo pagaron básicamente casi más de la mitad del campamento. Yo no tenía, porque un adolescente, ¿de dónde va a sacar dinero, verdad? Entonces me lo pagaron, yo fui, yo dije, voy a ir a este campamento para desestresarme, para pasar el tiempo, porque estoy mal. Por lo menos aquí voy a jugar, voy a hacer algo, ¿no? Ahí fue donde tuve ese encuentro con Dios y me dijo el Señor estas palabras: aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Esas palabras fueron muy lindas, muy hermosas para mí. Dije, Señor, tú sabes que no tengo papá, mi mamá está lejos, pero yo quiero que tú seas mi padre. Yo quiero que tú seas mi Señor. Y esas palabras pues me llenaron en ese momento y fue mi refugio la iglesia, ¿no? En el momento de soledad, donde ya no podía más, la iglesia fue mi refugio. Empezaba a ir a los cultos. Hice un compromiso con Dios. Dije, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero servirte. Yo quiero sentirte. No he recibido mucho el abrazo paterno de papá, de mamá. No sé mucho de esto, pero yo quiero que tú seas mi padre. Amén. Desde ahí empecé yo a ir a la iglesia, a los cultos. Empezó mi proceso de cambio, muchas cosas. Y ahí, en medio de eso, el Señor me dijo, también te toca perdonar a tu mamá. Wow. Porque no puedes decir que yo te perdone, que yo te ame si tú no amas, ¿verdad? Dice, si tú dices que me amas y odias a la persona que está ahí, eres mentiroso. Porque ¿cómo vas a amar a alguien que no ves si no amas a la persona que lo estás viendo? Entonces yo dije en ese momento, Señor, solamente necesito tu ayuda porque yo no puedo perdonar así nomás. Es muy duro. Claro. Y en una prédica, les recuerdo que fuimos a una confraternidad de varones, la primera confraternidad en Oruro, si no me equivoco. Y ahí compartió tu papá un tema muy interesante. Pastor Mario compartió una palabra, la honra a los padres. Tocó tan fuerte eso en mi corazón. Saliendo de ahí, ya no me aguantaba más y le llamé en lágrimas a mi mamá. Le dije, mamá, perdóname por todo lo que yo te he dicho, por todo lo que yo he sido quizás un mal hijo. Perdóname. Y mi mamá también ahí en la llamada derramó lágrimas porque también estaba llorando y me dice, tú más bien perdóname, hijo, yo no he sido una buena madre, yo me he equivocado. Yo pude perdonarle de todo corazón a mi mamá. Ahí el Señor me sanó por completo hacia mi mamá. Y yo hasta el día de hoy yo la amo, ¿no? Mi mamá vino hace un año atrás aquí y yo puedo compartir con ella. Dios sanó por completo mi corazón en esa área. Wow, Edgar. Yo escucho todo esto, pero sabemos que el tema de este podcast es la soledad y la veo. O sea, he visto cómo muchas veces la soledad te ha atacado en distintas fases de tu vida. El simple hecho de decir, no quiero estar en este mundo más. No es como decir, no le importo a nadie. O sea, siento que no le importo a nadie. Y la soledad muchas veces ataca de esa parte. No le importas a nadie. Estás solo. Nadie te entiende. Nadie te quiere. Cuando escuchabas esas palabras de tu mamá de me voy, de nuevo, estoy solo, no tengo a nadie. O sea, tal vez no era un pensamiento literal, pero al escucharte creo que sí te sentías así. Como ese rechazo, ese dolor de decir, estaba en el mejor punto de la relación con mi papá y Dios se lo lleva.
¿no? Entonces el momento en el que Dios tiene un encuentro contigo y Dios te dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, como aunque todos te dejen, yo voy a seguir contigo. Yo estoy contigo. Tú no estás solo. Entonces, en todo ese contexto, ¿qué has aprendido sobre la soledad a través de las experiencias que Dios te ha permitido vivir? Podría decir que si alguno de ustedes quizás están viendo este material y te sientes igual o similar a este proceso, aunque las personas muchas veces nos pueden fallar, ciertamente papá, mamá no van a estar siempre ahí, ¿verdad? Pero hay alguien que nunca te va a fallar y es Dios. Y lo que yo hice, primeramente fue que Dios, dice la palabra de Dios, yo os elegí. Yo os he elegido antes que ustedes me eligieran a mí. Yo sé que el Señor ya tenía planes con mi vida desde muy pequeño. Ya el Señor había visto algo en mí. Y yo doy gracias a Dios que Dios haya puesto su mirada en mí, con tantas imperfecciones, con tantos errores. Pero también está en la decisión de uno, de agarrarse, de abrir su corazón a Dios, de no cerrarlo. Y yo pude abrir mi corazón a Dios. ¿Sabes? Lo más maravilloso y hasta un poco chistoso también es que yo tenía mucho miedo el acercarme a Dios, el abrirme a Dios, porque tenía vergüenza. Decía, aquí están llorando, ¿por qué llorarán? ¿Por qué harán estas cosas? En ese campamento donde marcó mi vida, el que estaba dirigiendo dijo, hay muchas personas que aquí nos están humillando por vergüenza, tienen vergüenza. Vamos a apagar las luces. Y empezaron ahí, y ahí dije, ya nadie me está mirando. Está apagado, ¿no? Ahí abrí mi corazón a Dios, como así, corazón abierto. Le abrí mi corazón a Dios. Le abrí y le dije, Señor, así me siento esto. Empecé a llorar y ahí es donde Dios me dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Creo que es muy importante abrir tu corazón a Dios, no cerrarlo, porque a veces lo cerramos, pero Dios quiere que tú le abras tu corazón a Dios, que le hables. Como aquí nos estamos abriendo, ¿verdad? Sí. Pero así, de la misma manera, hablar con Dios abiertamente, que te abras. Porque si no, Él sabe tu necesidad, pero Él no te va a ayudar si tú no le pides ayuda, si tú no te abres a Él. Él quiere que tú te abras, Él quiere que tú le abras tu corazón. Y yo me abrí y Dios me empezó a ayudar de esa manera, de esa forma. Edgar, puedo ver cómo Dios ha hecho maravillas a través de tu vida, como tú dices, le has ido abriendo tu corazón y el Señor ha ido sanando. Es que es eso, cuando nosotros le dejamos entrar a Dios a aquellos lugares donde no queremos que nadie entre, no queremos que nadie toque, no queremos porque es tan delicado dentro de nosotros, pero cuando tomamos ese paso de fe y decidimos confiar en Dios, porque Dios, sabemos que es el Dios de nuestras heridas. Nuestra herida nos duele, no queremos que nadie nos toque ni nada, pero Dios es como que déjame. Y a veces nos da miedo y a veces o vergüenza o no queremos. Pero cuando le dejamos a Dios tocar eso, Él empieza el proceso en nuestras vidas. Y claro, o sea, creo que tu vida es el testimonio viviente de eso, de dejar entrar a Dios a esos lugares tan difíciles dentro de nosotros, a perdonar, a amar a aquellas personas, a aprender de nuestros errores, a reconocer nuestros errores. Entonces, tantas cosas. Y claro, llegamos a este punto de tu vida donde el Señor hace un proceso tan lindo, te entrega el liderazgo de adolescentes. Después de darte el liderazgo de adolescentes, el Señor te llama a su obra. Bueno, sabemos que eres flamante pastor, que es como que recién estás empezando esta nueva etapa de tu vida. Pero, ¿cómo crees que te ha ayudado todo lo que has vivido, todos esos procesos que te has vivido, tanto en tu ministerio como líder de adolescentes, como ahora siendo pastor de una iglesia? Creo que aquí va el primer consejo, es que a través de estas experiencias pude reconocer y que hay que valorar a nuestros papás. Y quiero darles ese consejo a ustedes. Quizás no vamos a tenerlos eternamente a nuestros padres, pero a veces nosotros no los valoramos, no valoramos lo que tenemos. Pensamos que esto es normal, que tú tengas a tu papá, que tú tengas a tu mamá. Pareciera que fuese normal, pero muchos, al caso igual que yo,
no hemos tenido esa oportunidad ya en mi adolescencia, pero yo les digo a los adolescentes que veo con sus papás, que a veces les llenan la iglesia, a veces me llega una ira santa, ¿no? Podría decir, ¿por qué no valoran a sus papás? ¿Por qué no los obedecen si sus papás son cristianos y a veces se rebelan contra sus papás? Y me ha ayudado en el liderazgo poder aconsejar a muchos adolescentes, decirles valoren a sus papás, honrenlo a sus papás. Creo que esas experiencias me han ayudado a vivir, o sea, los errores que he tenido para aconsejar a otros a que no cometan esos errores, que no los falten el respeto a sus papás. Y si quizás sus papás no son perfectos, oren, pero no los juzguen. Porque a veces los juzgamos, pero es que mi papá es así, mi mamá es así. No, si tu papá tal vez se equivoca en alguna área, ora para que Dios le ayude. Como hijos estamos para poder orar por nuestros padres, no para juzgarlos, para honrarlos a nuestros padres. Dice la palabra de Dios. Entonces yo siempre les he aconsejado así a través de mis experiencias. Eso me ha ayudado a mí bastante a aconsejar, saber y a entenderles también a muchos adolescentes las etapas que están viviendo, ¿no? Las que están atravesando que yo ya les había atravesado. Y ahora ya para ir culminando esta gran entrevista, Edgar, si tú pudieras volver en el tiempo, tal vez a ese niño de 7 años o a ese adolescente de 13 años, o no sé, pero pudieras volver en el pasado con todo lo que ya sabes ahora, con todo lo que Dios te ha hecho vivir y Dios te ha mostrado y todas las maravillas que Dios ha hecho a través de cosas que en su momento no entendías. ¿Qué crees que le podrías decir a ese Edgar que está confundido, que está enojado, que se siente solo, que se siente desamparado, hasta tal vez en algún momento enojado con Dios? Decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? O sea, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué le podrías decir a ese Edgar? Bueno, creo que antes hay cosas que no las conocemos y por no conocerlas no lo hacemos. Y ya teniendo este conocimiento, las experiencias que he pasado, creo que le podría decir a Edgar que disfrute de cada etapa que está pasando ahí, ¿no? A veces queremos saltar nuestras etapas, decir, no, ya no quiero ser adolescente, quiero ser joven, quiero independizarme, quiero ya no estar con papá, no quiero estar con mamá, no que nadie me controle. Pero yo le podría decir, disfruta, porque quizás no tengas mucho tiempo que le tengas al lado a tu papá, pero disfruta cada momento que la tengas ahí a tu papá. Disfruta cada momento que tengas ahí a tu abuelita. Disfruta cada momento que tengas ahí a tus seres queridos. Disfrútalos, porque quizás mañana ya no los tengas. En ese momento yo no estaba con mi idea de que mi papá algún día va a fallecer, mi papá un día va a morir. No, en mi mente nunca se pasaba eso. En el caso tuyo quizás tal vez nunca se te pasa eso. Y a nadie, creo que nadie desea eso a alguien, ¿verdad? Que tu papá no esté, que tu mamá no esté, a nadie se le desea eso. Pero disfruta cada etapa que estás pasando, disfruta con ellos, abrázalos, comparte con ellos, disfruta de cada momento, cada etapa, porque ya no vas a volver a lo que eras antes. Tu adolescencia, no vas a volver a ser adolescente jamás, pero disfruta tu adolescencia, disfruta tu niñez al lado de tus familiares, al lado de tus padres, disfrútalos y agradece a Dios. Creo que es algo muy importante, Ania, el agradecer a Dios por todo lo que estamos pasando. Agradecerle, vivir agradeciendo, porque cuando vivimos en quejas, eso nos va lastimando, empezamos a no a vivir, a no a disfrutar. Las quejas nos impiden disfrutar, pero cuando agradeces, pues Dios aún te bendice mucho más. Aún hasta a veces hay personas que no agradecen por el trabajo. Dicen, otra vuelta a trabajo, el lunes otra vez. No, sí, ¿verdad? Pero te preguntas, ¿cuántas personas no tienen trabajo y están buscando trabajo? Y a veces nosotros decimos, otra vez a trabajo, pero tú tienes un trabajo. Agradécele a Dios por el trabajo que tú tienes. Agradécele por todo. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Wow, Edgar, siento que, me quedo con muchas cosas de esta conversación. Me gustaría que, yo te voy a decir con qué me quedo de la conversación y me gustaría que tú también nos digas con qué te quedas de la conversación. Y con lo que yo me quedo creo que es eso, ser agradecidos. Muchas veces nuestra queja, nuestra inconformidad no nos dejan ver los regalos que ya tenemos de parte del Señor. Como tú decías, tal vez yo nunca he experimentado la pérdida de un padre, de una madre. Gracias a Dios siempre los he tenido conmigo. Pero a veces uno como hijo se queja.
y dice, ay, ¿por qué mi papá es así? O ¿por qué mi mamá es así? O el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, como tú decías. ¿Por qué mi casa es tan anormal? ¿Por qué no me dejan hacer nada? No me dejan vivir, no me dejan ser, no, yo no puedo hacer nada. Y te quejas y te quejas y te quejas. Cuando en realidad todo eso es una bendición de parte del Señor. Pero lamentablemente algunos nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Cuando ya no lo tenemos, cuando ya no lo vivimos. A veces decimos, ay, ¿por qué nací en un hogar cristiano? Y hay cosas que pasan, que tus papás se alejan de los caminos del Señor y todo se empieza a ir cuesta abajo. Y uno dice, pero cuando íbamos a la iglesia estábamos mejor. Cuando mis papás servían a Dios estábamos mejor. Y es como que, ay, pero hace un año te estabas quejando sobre eso, ¿no? De por qué esto, por qué todo culto, por qué toda oración, por qué... Y no nos damos cuenta que esa es una bendición en nuestras vidas. Yo me di cuenta de eso cuando ya fui grande, porque empecé a ver tantas cosas horribles que pasaban en el mundo, familias sin Cristo, las cosas que pasaban, y yo ahí me di cuenta y dije, me puse a llorar. Y como tú, les pedí perdón a mis papás, dije, perdón por muchas veces haber sido rebelde, perdónenme por muchas veces haberles dicho, ustedes me encierran en una cárcel, en una burbuja. Cuando en realidad todo lo que ellos querían hacer era protegerme. Yo agradezco a Dios de haber nacido en un hogar cristiano porque jamás he visto peleas, jamás he visto infidelidades, jamás he visto a mi padre llegar borracho o engañar a mi madre o golpear a mi mamá o mi mamá escaparse de la casa. Nunca. Pero a veces no valoramos eso. Y no solo eso, sino otras bendiciones que Dios nos ha dado. Tener comida en nuestra mesa todos los días es una bendición. Tener una cama donde dormir es una bendición. Tener ropa que vestir es una bendición. Tener primos, tener tíos, tener abuelitos, tener hermanos. Los hermanos que tenemos son una bendición. Pero qué difícil y de verdad yo digo a todas las personas que nos están viendo, no valoremos lo que tenemos hasta que lo perdamos. No tengamos que perder lo que tenemos para recién valorarlo. Y eso, y de que en medio de todo eso, de las imperfecciones de las demás personas, de nuestras propias imperfecciones, Dios está ahí. Entonces, ¿qué es con lo que tú te quedas de esta conversación? Bueno, primero gracias, Anne, ¿no? por estos programas que son de gran bendición. Yo quiero terminar con esto. Sí es muy importante el agradecer al Señor, darle gracias por todo lo que tú estás atravesando, por todo lo que tú tienes, pero también es bueno entregarle todo tu corazón al Señor. Yo quiero también darles este consejo y decirles, quizás en algún momento no esté papá o no esté mamá, agárrate de Dios, entrégale tu corazón al Señor. Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos ha fallado ni nos fallará. Y hasta el día de hoy, yo doy gracias a Dios. En mi corazón yo ya sané hacia mi mamá, hacia las personas que en algún momento sí me hirieron o pasaron algunas dificultades. Si ahora me está viendo mi mamita, yo la amo, yo la quiero. La vez que vino aquí, yo no quería desprender de ella, la abracé, porque eso es lo que debemos hacer como nosotros como hijos, de amar a nuestros padres, de valorarlos y orar por ellos para que Dios los ayude también. Ahora actualmente le estamos sirviendo al Señor y doy gracias a Dios por los privilegios tan grandes que Dios me haya dado a mí. Es decir, ahora estoy sirviéndolo, gracias. Es por la disposición. Y aquí va el segundo, que con eso termino, con este consejo. El Señor está buscando personas dispuestas, que le entreguen su corazón al Señor. No importa cómo lo hagas, quizás digas, no sé hablar, no sé hacer muchas cosas, pero Dios busca la disposición. El heme aquí, en la Biblia, es muy fundamental. Desde que Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios lo empezó a tomar en cuenta, Pablo. Porque si él no hubiese dicho, ¿qué quieres que haga? Quizás hubiese terminado con su vida el Señor porque él estaba persiguiendo a la iglesia. Pero desde que muchos de los que dijeron, heme aquí, que es una palabra tan sencilla pero tan fuerte, Dios empezará a tomarte en cuenta. Y si tú quieres que Dios te tome en cuenta, también tú puedes decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer yo para ti, Señor? Aquí estoy.
y Dios empezará a tomarte en cuenta, pero nunca te tomará en cuenta si tú no lo dices, aquí estoy, Señor, dispuesto. Porque tú, Anne, si tú fueses una empresaria y vieras a trabajadores ahí, y si vieras no disposición en sus vidas, tú no los contarías, tú no los pensarías a tomarles en cuenta para un negocio más grande. Tú dirías, esta persona no viene con flojera, no se le ve la disposición, pero si una persona se te acercara y te dijera, Aña, aquí estoy, dispuesto, ¿qué quieres que yo haga? A cualquier hora tú me llamas, estoy dispuesta a las 24 horas o dispuesto a las 24 horas, tú creo que dirías, aquí hay una persona con la cual puedo contar, sí. ¿Verdad? Entonces, si tú quieres que Dios te tome en cuenta, necesitas primeramente disponer tu vida al Señor. Y de esa manera, pues, actualmente estamos sirviéndole al Señor. Saludos también a toda la amada iglesia de Alto Buenavista, donde estamos sirviendo. Gracias, Ane, por la invitación que nos has permitido hacer en esta hora. Y pues, si ha bendecido este programa, puedes compartirlo para que muchas más vidas reciban el consejo, reciban esta bendición de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Para mí ha sido un privilegio, Ani, poder compartir contigo en este programa, este podcast. El privilegio ha sido nuestro, de verdad. Gracias por abrir tu corazón. Has contado muchas cosas que no sabía y creo que mucha gente tampoco sabía. Pero solamente puedo ver a Dios revelado en tu vida como el buen Padre. El que nunca te deja. El que nunca te abandona, el que siempre está contigo y el que te levanta, que si tú dispones tu corazón es bueno, es decir, dejo a Cristo entrar y que procese mi vida, pero no me quedo ahí. Le digo, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso me parece también una muestra de agradecimiento al Señor. Es decir, estoy tan agradecido por lo que tú has hecho por mí, estoy tan agradecido por las maravillas que has hecho en mi vida, que quiero servirte hasta mi último día en esta tierra. Y qué hermoso eso, Edgar. Muchas gracias por de verdad disponer tu vida, disponer tu tiempo. Y muchas gracias a ti también que te quedaste hasta el final de este episodio. Ya sabes, agradece al Señor por todo lo que tienes y por hasta lo que no tienes, porque el Señor sabe por qué. Agradece a Dios que siempre ha estado ahí contigo. No estás solo, no estás sola. Él es el Dios que te levanta, Él es el Dios que te acompaña, Él es el Dios que te fortalece, el Dios Padre, el Dios amigo, el Dios maravilloso que está ahí contigo. Y confía en Él. Si estabas perdiendo la fe, si estabas diciendo, ¿qué sería de este mundo si yo no estuviera en Él? Tal vez sería mejor. Calla la boca del enemigo en el nombre de Jesús, porque esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. Dios tiene un propósito con tu vida en esta tierra. Y todo lo que has pasado y todo lo que has vivido es parte del propósito de Dios en tu vida para algo mayor y para algo mucho mejor, para que más personas le conozcan. Ya viste la vida de Edgar. El Señor tenía un propósito mayor con todo ese dolor, con todo eso que él pasó. Dios tenía planes, caminos y pensamientos mucho más altos y mucho mayores. Así que Dios te bendiga, ánimo, fuerzas, y nos vemos la próxima en el episodio número 18. Dios te bendiga. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.